¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nada, este vídeo es simplemente para dejaros una intervención que tuve en un encuentro de profesores de Respiravida, en el que estuvimos hablando de diferentes cosas y de diferentes aplicaciones de mindfulness a la vida, ¿no? Pues hubo varias intervenciones de compañeros y compañeras que llevan muchos años impartiendo cursos de mindfulness y hubo intervenciones muy interesantes, ¿no? Mindfulness en un programa de mindfulness en la cárcel, mindfulness y estilos de liderazgo, por ejemplo. Estuvo muy bien y me llamaron a mí para explicar cómo mindfulness, la aplicación de mindfulness y de los cursos, nos puede ayudar al insomnio. Entonces, como es un tema que considero muy importante y que muchos de vosotros me seguís por este tema, por el insomnio, quería dejaros con este extracto que es en el que hablo sobre cómo mindfulness, bajo mi punto de vista, nos puede ayudar al insomnio y quizás te ayude a comprender un poquito más por qué hablo tanto de la meditación y de mindfulness y por qué puede ayudarnos tanto en este tipo de problemas, ¿no? Así que sin más te dejo con el vídeo, déjame en los comentarios si te gustó la intervención, si crees que faltó algo y si te queda alguna duda pues puedes escribirme un email, abajo dejaré toda la información. ¡Chao! Y muchísimas gracias. Vamos a ir ahora con Jorge, que nos va a presentar el caso sobre el insomnio. Entonces, Jorge, tienes la palabra. Os pediría, aunque ya os digo, todos los casos dan para mucho más tiempo, intentar ajustarnos un poquito más al tiempo estaría muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Pues lo primero decir que muchas gracias a Respira Vida de México por organizar esto. Me parece que es una iniciativa súper bonita. Me encanta poder compartir todas estas cosas. Me he quedado emocionado con la intervención de Adriana. Me parece súper bonito todo lo que ha dicho y muy inspirador y muy valiente también. Salirse un poco de la zona de confort, ¿no? Y bueno, también agradecer personalmente a Carmen, que fue la persona que se puso en contacto conmigo bueno, para lo que estoy aquí, ¿no? Hablar del insomnio, que me parece también un tema muy, muy importante. Así que muchas gracias. Entonces, bueno, yo he preparado una pequeña presentación en PowerPoint, un poco que nos sirva de guía de lo que voy a hablar. Entonces, lo primero que quería comentaros es cómo lo he estructurado, ¿no? Lo he llamado simplemente Mindfulness e Insomnio y he hecho 4 bloques. El primer bloque voy a hablar, todos van a ser muy breves, obviamente. El primer bloque voy a hablar de mi experiencia personal con insomnio, porque creo que la palabra insomnio es algo que en realidad es muy complejo, el término en sí, lo utilizamos a lo mejor de manera muy general y sí que me parece como importante especificar qué es el tipo de insomnio que yo sufrí y cómo lo fui gestionando. Luego de ahí pasaremos a mindfulness e insomnio, cómo me ayudó mindfulness, cómo creo que el programa MBPM puede ayudar a personas con este problema. También me ha parecido interesante incluir la higiene del sueño, porque es un tema que se ve mucho en terapia, sobre todo en un contexto terapéutico. Y creo que puede ayudar bueno, a cambiar un poco el paradigma, siempre desde mi experiencia, por supuesto. Yo no tengo la razón, esto voy a intentar explicarlo de una manera, pues desde mi experiencia y también lo que he visto en otras personas, pero creo que puede ayudar a ver otro tipo de paradigmas, ¿no? Con respecto a la higiene del sueño y también cerrar con compasión e insomnio, ¿no? No quedarnos solamente con la parte de mindfulness, de atención plena, sino que la compasión creo que juega un papel fundamental en el alivio del sufrimiento que padecemos en este tipo de problemas, ¿no? Espera, voy a ponerlo esto en grande, si me deja. Vale. Bueno, entonces mi experiencia con insomnio, todo empezó, pues como os podéis imaginar, ¿no? Una etapa de estrés laboral, y empezaron pues una noche, un par de noches que me costaba mucho conciliar el sueño, daba vueltas en la cama, incluso una noche estuve entera sin dormir y para mí fue algo muy, muy novedoso, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es algo que nos puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de nuestras vidas. Hay un porcentaje muy, muy grande de personas que han experimentado en algún momento de su vida insomnio agudo, que se le llama a este insomnio esporádico, ¿no? Por un momento puntual en nuestras vidas. Y lo que pasa es que en mi caso
se fue agravando y empecé a... Todo esto lo sé ahora, ¿no? En ese momento me costaba mucho discernir todo esto, ¿no? Pero lo que sé ahora es que mi percepción sobre el sueño cambió. Digamos que de repetirse tantas veces el que yo me fuera a la cama y no pudiera conciliar el sueño, porque todo esto pues, se fue alargando en el tiempo, mi percepción sobre el sueño empezó a cambiar. Yo el sueño ya empecé a verlo como un privilegio, como un reto, algo que hacía de manera natural y que todas las personas que conocía en mi entorno hacían y ya está. De repente para mí era como una especie de reto, no sabía muy bien cómo dormir, ¿no? O cómo volver a dormir bien. Y bueno, todo eso también me llevó al miedo, ¿no? El insomnio que yo padecí era que cada vez que yo me iba a la noche experimentaba cierta ansiedad. También podríamos hablar un poco del trauma, ¿no? Cómo se manifestaba a nivel físico. Pero básicamente yo me acostaba y siendo una tarea, podríamos decir, pues relajada, de ya estás en la cama con el colchón blandito, pues yo estaba como si me estuvieran atacando un grupo de, de leones, ¿no? Estaba muy tenso, me daban taquicardias, me costaba respirar, pero aún así, como yo quería dormir porque es una actividad necesaria, pues daba vueltas en la cama y me peleaba un poco, ¿no? En esa situación sin saber cómo abordarlo, ¿no? Vale, dicho esto, como mindfulness me ayudó en este tema y como creo que también puede ayudar a otros, sobre todo con el programa MBPM, ¿no? Bueno, pues quiero relacionarlo con el modo ser y el modo hacer, porque para mí esto, cuando hice mi primer curso de mindfulness, sí que vi esto de modo ser y modo hacer, pero fue cuando empecé la formación con Respira Vida, donde empecé a relacionar qué era lo que me pasaba a mí con respecto al sueño y cómo se relaciona con estos conceptos, ¿no? Veréis, ¿qué sería dormir? Dormir sería una actitud, no sé si alguna vez os lo habéis preguntado, pero es una actividad pasiva, ¿verdad? Es algo que simplemente ocurre. Uno no dice, bueno, voy a hacer algo conscientemente para dormir. No, es algo que simplemente aparece, aparece el sueño. Ahí hay unos mecanismos biológicos que todos tenemos de manera innata y esa inconsciencia, ese corte de conexión con nuestra parte consciente simplemente aparece y de hecho no solemos ser conscientes de cuándo aparece. No sé si os habéis fijado que es difícil saber cuándo uno se ha quedado dormido, ¿no? Entonces, yo esta actividad lo relacionaría con el modo ser, ¿no? Simplemente aparece, es algo que no estamos buscando. Pero ¿qué ocurre? Si recordáis, mi percepción hacia el sueño cambió a que era algo que tenía que lograr, algo que era un reto para mí, ¿no? Entonces, ahí se activa mucho el modo hacer. ¿Qué tengo que hacer para dormir? Entonces, bueno, pues ahí entran todo tipo de cosas, ¿no? Pues ya sean terapias, ya sean, yo qué sé, he llegado a ir a hipnoterapia, ¿no? Para ver si lo solucionaba. He tomado pues todos los tés que os podéis imaginar que hay en el mercado. He tomado pastillas, o sea, pero todo abordado desde ese modo hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para dormir bien? Entonces, bueno, a mí mindfulness me ayudó mucho primero sin ser consciente, luego ya lo entendí también a modo conceptual, me ayudó a que mindfulness te ayuda a ser, ¿no? A conectar con cómo te estás sintiendo, con tu esencia, confiar, soltar, rendirse, todo esto que tiene que ver más con esa parte del modo ser y no tanto con la parte perceptual de tenerlo todo controlado, de conseguir cosas, etcétera. Luego también mindfulness, esto me lo he encontrado sobre todo con muchos participantes del curso de MBPM para el estrés, que es principalmente el que estoy impartiendo ahora. Me he encontrado con muchos participantes que, si bien también consiguen de alguna manera volver a dormir bien, cuando sobre todo profundizan en este tema, ha habido mucha gente que me ha dicho, mira, pues yo no duermo muchas más horas o sigo durmiendo, tengo un sueño muy ligero, pero he aprendido cuando tengo una mala noche, he aprendido a quedarme con las sensaciones de haber tenido esa mala noche, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Pues dolor de cabeza, cansancio,
una sensación como de que te pesa la vida, ¿no? Porque es eso, que estás como muy cansado, te sientes incluso, tu capacidad de atención se mengua un poquito. Pero sí que muchas personas me han dicho que, y esto obviamente también me pasó a mí, que cuando tú tienes una mala noche es más fácil estar con ese primer cojín, ¿verdad? Que vemos en el programa de MBPM, que con toda la retahíla de cojines que aparecen cuando no sabemos diferenciar entre el sufrimiento primario y el secundario, o experiencia primaria y secundaria. Porque es muy habitual que cuando uno no duerme bien, se levanta de la cama, está muy cansado y empieza a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no he dormido bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué comí anoche? Y la mente no para ese modo de hacer de buscar cuál es el motivo por el cual no has dormido bien, así como los posibles soluciones a ese problema. Y claro, eso es mucho sufrimiento también, porque eh, estás cansado, pero tu mente está machacándote, por así decirlo, ¿no? Entonces, mucha gente me ha dicho, desde que sé pararme y estar con mi cansancio o estar con mi dolor de cabeza, me alivia mucho, mucho sufrimiento, ¿no? Y esto es muy importante también. Y luego también mindfulness y el programa nos ayuda a estar con uno mismo, ¿no? A mí me ayudó mucho esto. ¿Y por qué esto es importante con respecto al insomnio? Fijaos, hay muchas personas, en las que yo me incluyo, que el sueño para nosotros es una especie de alivio, es una forma de desconexión. Hay algo que nos está molestando, por así decirlo, ya sea el estrés, la ansiedad o algún problema puntual, y estar con esa sensación desagradable es difícil, ¿no? Y cuando te vas a la cama, buscas ese momento de desconexión, de por fin salirte de todo eso, ¿no? Y aprender a estar con uno mismo, aprender a estar con esas sensaciones desagradables, con cómo te sientes y también con las agradables, por supuesto, ayuda mucho a que no tengas tanto temor a quedarte en silencio por la noche, por ejemplo, que muchas veces el temor se origina cuando estás por la noche, está toda tu familia durmiendo y tú estás ahí despierto y no sabes qué hacer, ¿no? Y te da pánico estar contigo mismo y con esas sensaciones. Carmen, ¿cómo voy de tiempo? Que yo me pongo a hablar y no paro, ¿eh? Sí, justo vamos un poco justillos, pero Vale, tranquilo. acelero, acelero. Gracias. Vale, quería hablar de la higiene del sueño. Bueno, para el que no lo sepa, es muy sencillo, son una serie de pautas eh, para simplemente las cosas que influyen a nuestro sueño, pues intentar más o menos tenerlas bajo control, ¿no? Pues temas de alimentación, no tomar café por la tarde, si haces deporte, no hacerlo antes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo estas indicaciones las he seguido, he tenido una terapia con la higiene del sueño, conozco mucha gente que ha aplicado la higiene del sueño y a mí me gustaría aquí un poco poner el punto crítico, siempre por supuesto con amabilidad, no es un juicio tampoco ni mucho menos, de preguntarnos si podría ser esto una fuente de estrés. Si remontamos al tema de que una persona percibe que dormir es una actividad difícil, retante, es un desafío, cuando intentamos controlar nuestro exterior, todas nuestras conductas, os invito a preguntaros eso, si creéis que podría ser una fuente de estrés la higiene del sueño en sí misma. Esto es algo que no se suele plantear mucho, porque se da por hecho que si tú no haces deporte a las 8 de la tarde vas a dormir bien y eso no funciona así realmente. Porque aquí influye mucho, y esto lo leí en un libro de John Kabat-Zinn, lo de los estresores internos y externos, ¿verdad? Podemos tener una alimentación maravillosa, no hacer deporte a esas horas concretas, no beber cafeína, pero estar por dentro muy tensos, porque hay algo que no estamos gestionando, como puede ser, por ejemplo, el estrés, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para poner hincapié en que quizás la higiene del sueño puede ayudar junto a otra cosa, pero que no es lo único y que incluso en mi caso personal, y lo conozco en otras personas, puede llegar a ser un agravante. Y bueno, los estresores internos y externos que ya he hablado. Un pequeño ejemplo con respecto a esto de la higiene del sueño. Yo iba con un amigo al gimnasio, íbamos juntos a hacer pesas y a mí me gustaba mucho ir con él. De hecho, a mí
las pesas nunca me han entusiasmado, pero ir con él mientras hablábamos me gustaba. Y normalmente íbamos a mediodía porque él libraba en ese momento. Pero le cambiaron de horario y me dijo, oye Jorge, ¿podemos ir por la tarde a las 8 cuando salga? Y yo en ese estado de cumplir con todas las cosas que necesitaba hacer para dormir bien, le dije no puedo ir al gimnasio. Entonces dejé de hacer una actividad que me gustaba, que me nutría y que además me ayudaba a estar con esa persona que disfrutaba por dormir bien, ¿no? O sea, es un poco para poner en contexto que a veces esto incluso alimenta esa sensación de que tienes que hacer algo para dormir, ¿no? Y bueno, por último, muy rápido, la compasión y el insomnio. Quiero que imaginéis relacionándolo también en el curso con los 3 sistemas de regulación emocional que muchos participantes se dan cuenta. Cuando estamos tensos, estamos en el círculo rojo, dormir es muy difícil. Entonces, cuando cultivamos esa actitud de compasión, de amabilidad, estamos cultivando pues, esa biología del amor, ¿no? Esa liberación de oxitocina, de endorfinas, que estás así como más relajado, más, ¿no? Esta actitud de este estado de relajación que realmente es lo que necesitamos para dormir, ¿no? De rendirnos, de ya está, no lucha, no huida y no modo hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene mucho hincapié y también a largo plazo, ¿no? Podríamos decir que la amabilidad y la exigencia, las personas que dormimos mal tendemos a ser personas que nos exigimos mucho, por ejemplo, ay, es que no he dormido bien y no voy a rendir bien. Hay mucho miedo con el rendir o que otros nos vean cansados o que no demos el máximo, ¿no? Y la amabilidad aquí juega un papel fundamental para cuando hemos pasado una mala noche saber darnos esa amabilidad, esa comprensión, ese pues quizás hoy necesite estar más tranquilo o bueno, si no doy el máximo, pues no doy el máximo, no pasa nada, ¿no? Un poco eso que nos ayudaría a tratar con este problema también a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Es que realmente sí, es súper interesante cada una de las ponencias y me impresiona porque la verdad es que yo sabía muy poco del tema del insomnio, entonces aproveché este contacto con Jorge para documentarme un poco y es algo que afecta a muchísimas personas, ¿no? Como él mismo nos decía, más de 4 millones de personas en España tienen insomnio crónico y más del 30% tienen insomnio. Pues cada año unas 12 millones de personas tienen insomnio, no, que es lo que le llamas insomnio transitorio, ¿no? Entonces, creo que puede ser también igual súper relevante la aplicación de mindfulness a este contexto. Así que muchas gracias, Jorge. Te agradecemos mucho la explicación.